Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FERSOCEN 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Cinemática del Trauma y la Importancia de la Hora Dorada, a cargo del ponente Dr. Esteban Saúl García Coronel. El Dr. Esteban García es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional del Este, técnico en emergencias médicas básico por la Quality MS Educators INC, es bombero voluntario activo de Ciudad del Este, especialista en didáctica universitaria, maestrando en investigación científica, docente e instructor de la Cátedra de Semiología Médica de la FACISA UNE, miembro del Rotary Club Ciudad del Este, posgrado en urgencias de anestesiología, destrezas quirúrgicas y atención prehospitalaria. Agradecemos al doctor Esteban García por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación, damos inicio a la ponencia. Muchas gracias por la introducción y vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la cinemática del trauma y la importancia de la hora dorada del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de que las lesiones o traumatismos constituyen el mayor problema de salud pública, no solamente a nivel país, sino a nivel regional y mundial. El día de hoy saqué esta imagen de un diario de circulación nacional, como lo es el ABC Color, y justamente informaba en mayo del año pasado de que 92 muertes al mes son producidos por accidentes de tránsito, justamente, y producto de traumatismos fatales. 22 por semana en promedio, 3 muertes al día y un fallecido cada 8 horas es la estadística de nuestro país, cuya fuente fue proporcionada por la patrulla caminera y es realmente alarmante. De esto todo, las motocicletas, los traumatismos ocasionados por accidentes por biciclos son los que siguen liderando la lista de fallecidos de nuestro país. Entonces tenemos que entender que el trauma es una enfermedad que requiere un abordaje integral, así como cualquier otra patología que estudiamos en la carrera de medicina. Todo esto nos va a permitir, primero, como siempre es el lema de la medicina, evitar la patología. Tenemos que tratar de prevenir la misma. Cuando esta no puede ser prevenible, tenemos que tratar de que sus efectos no sean tan devastadores. Entonces, mitiguemos los efectos. En el caso del trauma, si no podemos evitar un traumatismo por un accidente, entonces por lo menos tratemos de respetar la velocidad en la cual uno tiene que desplazarse, o podemos tratar de utilizar mecanismos por el cual evitaremos mayores lesiones a nivel corporal, ya sean los dispositivos de protección personal. Y si nada de eso pudo parar la barrera, entonces nos vamos a la última línea, que es atender. Lamentablemente aquí en nuestro país, en Paraguay, al momento del día de hoy, todavía estamos en este último paso, que es nada más atendemos las urgencias porque no se deben tomar o no se tomaron apropiadamente las medidas para poder evitar y mitigar justamente las falencias, ¿no? Para evitar el trauma. Entonces, definamos a lo que es un traumatismo. Es una lesión resultante de la exposición brusca de un organismo, en este caso el cuerpo humano, a una fuente de energía o a la ausencia de un elemento vital para que la vida continúe. Llámese oxígeno, llámese calor, llámese perfusión sanguínea, llámese cualquiera, X. Entonces, vamos a hablar entonces de que entre las varias causas de traumas que vamos a encontrar, tenemos que encabezan la lista las causas mecánicas. El 90%, me atrevo a decir, son debidos a causas mecánicas de los traumatismos. Aquí en el país también tenemos una red bastante grande eléctrica de alumbrado público, de cables que circulan por las calles. Entonces también nos exponemos mucho a traumatismos debidos a descargas eléctricas. Es algo muy frecuente y de hecho en uno de estos días leía de que hubieron 3 fallecidos nada más en la última semana debido a electrocuciones. Entonces, en el país, en Paraguay, para nosotros la mayor cantidad de casos de traumatismo vienen de causas mecánicas y de descargas eléctricas. Las químicas no nos afectan tanto gracias a que no tenemos suficiente cantidad de laboratorios, aunque también llegan a las urgencias estos. En cuanto a térmicas y radiantes, las térmicas son principalmente algunas de las causas de los que suelen llegar a urgencia,
o debido a quemaduras de primer y segundo grado por las playas que solemos tener y que son motivo de festejo veraniego. Entonces, ¿dónde ocurren estos traumatismos? Siempre ocurren en accidentes de trabajo, ya sea de que hay violencia intrafamiliar, accidentes en los hogares, accidentes de trabajo y accidentes en lugares de recreación. En todos estos lugares siempre es donde se origina el traumatismo que finalmente acaba activando un sistema de emergencia que está procesado por el Cuerpo de Bomberos en el Paraguay y otros sistemas como el SAMU y el EMS en Estados Unidos, los cuales trasladan al paciente desde el momento de su traumatismo hasta nuestra urgencia. La epidemiología paraguaya dice que la primera causa de muerte eh, entre los 15 y 45 años a nivel regional se debe a traumatismo justamente, de causa mecánica. Y esto es preocupante ya que esa es una edad bastante productiva del ser humano y significa que de nuestra población esa es la etapa etaria en la cual nuestros jóvenes están siendo más afectados. Fallecen. Y no solo esto es alarmante. El hecho de que fallezcan muchas personas es un tema. Pero aparte, las secuelas que dejan en las demás víctimas es todavía peor y es mucho mayor. De cada paciente que fallece en un traumatismo fatal, nosotros tenemos de que 2 casos quedan. Uno con invalidez permanente o puede ser también otro con secuelas transitorias que algunas veces son reversibles, otras veces ya quedan totalmente con esas secuelas. Entonces, es importante investigar la cinemática del trauma. De ahí la importancia de esta charla el día de hoy. Vamos a ver de que la cinemática del trauma analiza el proceso justamente de cómo sucede un accidente y determina los daños que podrían concebiblemente haber resultado de las fuerzas de los movimientos involucrados también en el cuerpo humano. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. Muchas veces las lesiones no son evidentes, aparentan una impresión en lesiones muy leves, pero que finalmente terminan siendo bastante graves en nuestros pacientes. Y es por eso que uno debe de estudiar la cinemática del trauma, para poder identificar o sospechar, por lo menos, las probables lesiones fatales que puedan tener nuestros pacientes que llegan a urgencia. Recuerdo un docente de la Universidad Nacional del Este decía justamente de que todo paciente que llega accidentado siempre debe ser sospechado con golpes internos como si fuera un traumatismo craneoencefálico o en general cuando la cinemática del trauma fue de alto impacto o de alta energía, sospechar directamente un paciente politraumatizado. Entonces, primero, ¿por qué fallecen estos pacientes? Porque no se tratan como debiera de hacerse en el lugar de urgencia. Y aquí entra a jugar un factor muy crucial. No tenemos todavía en nuestro país ese respeto por la hora de oro, porque tenemos un sistema en el cual está siendo suplido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en el cual ellos están dando los primeros auxilios a los pacientes accidentados, pero no son especialistas en emergencias médicas. Y otro tema es que durante el traslado no se están realizando los debidos controles y monitorizaciones de este paciente traumatizado hasta que llegue a la urgencia. Entonces, los pacientes cuando sufren su accidente hasta el momento que llegan a la urgencia, es como si fuera de que estuvieron todavía en el lugar del accidente, solamente que fueron trasladados. Como ven, lo que más ocurre en nuestro país es eso. Entonces la atención prehospitalar es realmente muy importante en este aspecto y en Paraguay no contamos con la misma. Es suplida en parte por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero deberíamos de tener un sistema propio del país que pueda hacer eso. Algo parecido a lo que hace el SEME, pero con atención prehospitalaria. Vamos a ver de que entonces la hora dorada juega un valor crucial. Desde el momento en que sucede el accidente hasta el momento que llega a los hospitales o al nosocomio, tenemos una hora que debemos respetar. Si conseguimos llegar en menos de ese tiempo, perfecto. El paciente tiene mayores probabilidades de sobrevivencia. Si pasamos de eso, suelen llegar en peores estados y normalmente suelen ser de derivación fatal. Y entre esto, tenemos que respetar los primeros 10 minutos que son considerados los 10 minutos de platino, ya que estos 10 minutos se deben de respetar si el paciente sufre una parada cardiovascular. Automáticamente, al sufrir la parada, tenemos 4 minutos nada más de ser respetados antes de que empiece o comience un daño cerebral. Pasados los 10 minutos, hay una lesión cerebral irreversible por hipoxia
y conforme vayan pasando los minutos, cada minuto que pase es neurona perdida. Entonces, es algo alarmante que tenemos que cuidar mucho, esos 10 minutos de platino que tenemos que respetar. Entonces, a esto se agrega el hecho de si el paciente traumatizado está o no sobre efectos de drogas, efectos de narcóticos o está bajo el efecto de algún tipo de sustancias. A esto lo conocemos como la fase pretraumática de la cinemática del trauma. Y vamos a ver de que debemos de conocer en lo posible estos detalles. Muchas veces no es posible identificarlos, pero paciente que llega a la urgencia con olor de etilismo, ¿sí? O paciente que llega con alteración del sensorio, paciente que llega con pupilas mióticas, o paciente que llega consciente con pupilas dilatadas, sospechar siempre de algún tipo de fármaco siendo utilizado o estar bajo un estado de narcolepsia. Recalco las 3 leyes de física de Newton. Vamos a ver que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo y todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre él. Y que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente puede modificarse o cambia de forma, y que la velocidad aumenta la producción de la energía más que la masa. ¿Por qué estos 3 principios son muy importantes para la cinemática del trauma? Vamos a ver más adelante. Las causas justamente de los traumatismos tenemos que dividirlas en colisión de automóvil, colisión de motocicleta, arrollamientos o atropellos, caídas de alturas, heridas por arma blanca o estos tipos de heridas ya se clasifican hoy en día como heridas penetrantes y las explosiones. Cada una de ellas tiene una forma diferente de actuar sobre el cuerpo. En cuanto a colisión de automóviles, vamos a ver que se deben tener en cuenta estos mecanismos. Primero, el impacto del vehículo. Segundo, el impacto del cuerpo contra las partes sólidas del vehículo. Y tercero, el impacto de los órganos sobre las superficies sólidas de nuestros cuerpos. Entonces, vemos, número 1, impacto del vehículo. La energía es transmitida desde un cuerpo en movimiento que se impacta contra un cuerpo sólido, estático, en reposo, entonces toda esa energía descargada se transmite hacia la columna de dirección y que está siendo sujeta por nuestro paciente. El impacto del cuerpo que hace sobre esa columna es la cantidad de esa energía que fue transmitida desde el momento del impacto, viaja totalmente por esta columna de dirección y se estaciona por el tórax de nuestro paciente que impacta por el volante. Y por último, como la ley de Newton decía, todo cuerpo que se encuentra en movimiento permanece en movimiento, así lo hacen nuestros órganos internos. Ellos se encuentran en un movimiento dentro del vehículo y cuando este se detiene, siguen desplazándose y colapsan contra la pared anterior, ya sea del tórax o en el caso del abdomen, contra la pared anterior del abdomen y sufren daños. ¿Con qué intensidad? Depende mismo de la cantidad de energía y la velocidad a la cual transitaba el vehículo y con qué intensidad fue ocasionado el accidente. Entonces, este cambio de energía que venía del vehículo ahora se transfiere a nuestros órganos internos y son ellos los que sufren. Entonces, tenemos que considerar algunos aspectos. ¿En qué momento ocurrió el intercambio de energía? ¿Cuánta energía fue transmitida desde el cuerpo en movimiento hacia el organismo del paciente? ¿Cómo afectó dicha fuerza a la víctima? Y son consideraciones mayores que tenemos que tomar justamente por cuenta del rescatista, lo que ellos nos digan. Si el vehículo se encontraba en mal estado, si hubo deformidad del habitáculo, si hubo cualquier otro indicio de una inercia muy brusca o una fuerza muy brusca que fue transmitida a el cuerpo del paciente. En el escenario siempre van a haber indicios de esto y siempre es nuestra labor preguntarles a los rescatistas, algo que muchas veces no sucede debido a la agitación de la urgencia y la guardia y el momento por la adrenalina, se nos olvida, pero tenemos que preguntar qué daño presentaba el vehículo, fue frontal el accidente, si fue lateral, estaba roto el parabrisas, se deformó el techo, ¿sí? La posición en la que se encontraba la víctima al momento del accidente, cómo estaba el conductor, si es que hay. Parecen muchas preguntas, pero realmente son cosas que se pueden preguntar de manera muy básica y rápida. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a definir los siguientes temas, ¿sí? Entre ellas, si usaba o no cinturón,
si tenía airbag el vehículo. Recordemos que vehículos más añejos que los años 80 no poseían airbag y solamente más nuevos de los 80 poseen. Es muy común todavía ver hoy en día las combis y los Fuscas de Volkswagen. Entonces, estos vehículos no poseían cabecera, reposera, entonces tenemos que sospechar siempre un traumatismo cervical en ellos por efecto de latigazo y es algo a tener en cuenta. Si hubieron más víctimas y también fallecidos. Es un dato importante, parece no relevante, pero en el momento que tengamos una víctima fatal, sabemos que el incidente no solamente fue grave por la transmisión de energía, sino también por el hecho de que probablemente habían efectos en el cual no se pudieron prevenir muchos traumatismos y debemos de sospechar golpes internos. Expulsión de víctimas es algo grave. Siempre cuando tengamos de que el rescatista tuvo que socorrer al paciente de fuera del habitáculo al momento del accidente, significa que fue expulsado y debemos de sospechar un paciente politraumatizado. Cinturón de seguridad es un mecanismo que realmente salva vidas, pero debe ser bien utilizado. Si el cinturón de seguridad fue bien utilizado, fue apoyado sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y por delante de ellas, tenemos un buen uso y proveerán una cierta seguridad. Sin embargo, ocurre de que muchas veces estos dispositivos no son bien utilizados, se apoyan sobre el abdomen o directamente lo utilizan personas que son de baja estatura o colocan el dispositivo un poco más elevado del nivel cervical. Esto trae lesiones graves que deben de ser comentadas. El correcto uso es de esta manera, pero el uso incorrecto produce aplastamiento de vísceras, lesiones cervicales, pueden producir una lesión cortante, lacerar justamente vasos del paquete vasculonervioso cervical y eso es grave. Como se ve en la primera imagen aquí, esa es una lesión a nivel cervical, no sabemos en qué estado pudiera encontrarse el paquete vasculonervioso del cuello, entre otras. La segunda imagen inferior es un corte producido por el cinturón de seguridad y en esta imagen tenemos el aplastamiento justamente del abdomen por el mal uso del cinturón, con su consecuente tomografía que demuestra un neumoperitoneo. Siempre tenemos que ver y preguntar a los socorristas, ¿había rotura del parabrisas o había una lesión en el parabrisas? Porque muchas veces uno no usa, el paciente no utiliza o pudo haber pasado algún tipo de evento en el cual el cinturón pudo haber fallado. Entonces, vemos en esta imagen como lo primero que llevan por el parabrisas es la cabeza. Y automáticamente en ese momento tenemos un traumatismo craneoencefálico, dependiendo de la intensidad, moderado o severo. Nunca es leve. Y también en este tipo de incidentes tenemos que sospechar una lesión cervical severa. Siempre utilizar un collarín cervical o un soporte cervical en estos tipos de pacientes. Pacientes que lleguen a la urgencia sin collar cervical y que estuvieron involucrados en este tipo de incidentes, preguntar por la rotura del parabrisas y ver si el paciente estuvo consciente durante todo el tramo del trayecto de su traslado. También existen otros tipos de incidentes. En el caso de los pacientes de más baja estatura, pueden ir hacia adentro del habitáculo y quedar atrapados en el mismo cuando ocurre deformidad del habitáculo y sufrir consecuentes fracturas de miembros inferiores en los puntos marcados en amarillo. Sucede que en el cuerpo humano también, por el miedo del momento del accidente y la adrenalina, el susto, provoca una hiperinsuflación pulmonar. El típico susto. Se asusta al paciente. El problema está que eso provoca un efecto de rotura de bolsa, decimos, en el cual al inflar o insuflar el pulmón, este colapsa contra la pared anterior del tórax o por la presión ejercida por el aplastamiento contra la columna de dirección, automáticamente hacemos un efecto de rotura de bolsa y causamos un neumotórax. Este neumotórax es cerrado en la mayoría de las veces. Solamente se puede o se sospecha en caso de fractura de parrilla costal, pero también sepan que debe ser sospechado en todo tipo de eventos en el cual justamente tenemos un accidente de tipo frontal. Las bolsas inflables, otro dispositivo de seguridad que son para beneficio humano, también pueden ser muy perjudiciosas, perdón.
Sabemos de que no solamente protegen, sino de que en el caso de que vayan pacientes de muy baja estatura o niños, motivo por el cual se prohíbe su tránsito dentro del vehículo en el asiento delantero o de acompañante, es que producen asfixia. Estas se insuflan rápidamente, pero demoran un tiempo en desinsuflarse. También sepan de que el hecho que una bolsa de aire explote o se desate durante un accidente no evita lesiones craneales ni torácicas, solamente disminuye la energía que es transferida hacia el cuerpo. Y aumenta un 10% nada más la efectividad del cinturón. Es decir, sigue siendo el cinturón el dispositivo que salva la vida, pero siempre y cuando esté bien utilizado. Los apoyacabezas. El efecto del latigazo. Todo vehículo que porte un apoyacabezas debe ser bien utilizado. Esto es debido a que si no porta bien el apoyacabezas, el efecto del latigazo sigue siendo problema para en el momento del accidente. Vamos a ver de que esto causa lesiones a nivel de las vértebras cervicales por medio de una hiperextensión o una hiperflexión cervical, y vamos a ver que eso produce daño medular, tetraplegia en muchos pacientes, y es más común y frecuente encontrar estas lesiones en las colisiones de tipo posterior o en el posterior de auto. El efecto del mecanismo es el siguiente. Ocurre el impacto. Si tenemos un protector de cabecera bien ubicado, todo el cuerpo se desplaza para adelante, incluyendo el cráneo. Si no tenemos dicho dispositivo, ocurre el efecto del látigo, como lo demuestra en la siguiente imagen. Entonces, hay una hiperextensión cervical, causando aplastamiento de los discos intervertebrales que se encuentran en la región cervical y por ende también producen una herniación. Esa herniación protruye hacia el canal medular y en esa región tenemos justamente el bulbo y la médula oblongua, por lo cual tendremos lesiones bastante graves de los pacientes posterior al efecto del latigazo. Siempre en pacientes que sufren ese efecto, no debemos de dudar en colocar un collarín cervical a nivel prehospitalario. Si el paciente llegara al hospital con collarín, ese collarín cervical no se retira hasta que una tomografía de región cervical pueda demostrar que no existen lesiones de dicha región. También los daños laterales son importantes. ¿Por qué? Debemos de sospechar una lesión particular en pacientes que llegan por impacto del lado lateral del vehículo, porque esta lesión produce una rotación inversa del cráneo en relación con la espina cervical, la región de la columna cervical. Ocurre un movimiento de golpe o flexión, mejor dicho, lateral opuesta al lado del impacto del cuello, y a su vez la columna cervical se desplaza en dirección de la fuerza que proviene del impacto. Es decir, si el impacto proviene de hacia este lado, vamos a ver de que rota el cuello de esta manera y la cabeza se hiperextiende, causando un efecto de rosca, lo cual puede producir fractura de la apófisis odontoides de la vértebra C2, y eso sabemos que tiene una derivación fatal por compresión a nivel vulvar. Tenemos el efecto de techos de vehículos comprimidos o aplastados. Sospechar siempre de volcamientos. Cuando el vehículo haya rotado, todo paciente que se haya encontrado dentro se trata como un politraumatismo. Al examen de la víctima, siempre sospechemos lesiones que sean visibles o no, tenemos que pensar. Vamos a ver. Primero, lesiones de columna cervical. Segundo, traumatismo cefálico. Por más de que el paciente tenga un Glasgow conservado, siempre sospechar e investigar. Tercero, trauma torácico, ya sea cerrado o abierto. Abierto en caso de que tengamos justamente un empalamiento o piezas del automóvil que hayan atravesado el tórax, o cerrado en caso de tener fractura de parrilla costal o mismo contusión pulmonar o un neumotórax cerrado. Y también tenemos que sospechar lesiones abdominales, porque la fuerza justamente del impacto hace que se desplacen las vísceras para adelante, sospechar arrancamiento del mesenterio,
explosión de vísceras huecas y más comúnmente, y por estadística lo más común, es lesión de hígado, lesión hepática o lesión esplénica. Algunas señales que nos pueden ayudar siempre son los signos de shock. Frecuencia arterial, ¿sí? Tenemos que ver que tenemos una frecuencia arterial elevada, una frecuencia cardíaca, disculpen, arterial. Una frecuencia elevada, tenemos hipotensión del paciente, tenemos justamente taquipnea y tenemos una cianosis marcada. Todos estos signos son apenas la punta del iceberg. Podemos tener un derramamiento de sangre o un desangrado interno terrible, por lo cual debemos siempre de mirar estos signos de shock. En cuanto a colisiones de motocicletas, los biciclos, como les dije a nivel nacional, son los que más causan los traumatismos de tipo mecánico y el problema con ellos es que la persona es la más expuesta aquí. El impacto frontal de una motocicleta produce justamente el deslizamiento del cuerpo para adelante y dependiendo del estilo de motocicleta, llevan primeramente el cráneo o llevan sí o sí las lesiones, las regiones inferiores, los miembros inferiores. Por lo cual podemos sospechar de fractura de fémur, muy frecuente, y en caso de las motos deportivas, lesiones cervicales, lesiones de cráneo, entre otras. El impacto con lanzamiento es quizás lo más común que ocurre en estos accidentes. El motociclista sale despedido del móvil y puede impactar contra otro objeto, el piso o incluso otro vehículo. Vamos a ver de que la falta de utilización de casco empeora mucho estos tipos de cuadros y es lo que más comúnmente se suele ver. El paciente sale despedido, roda por encima del auto, impacta contra el suelo y se trata como un paciente no solamente con un TCD, sino como politrauma. En el caso de los pacientes que impactan del lado lateral, como es el que se ve en la foto, también produce un riesgo grande. ¿Por qué? Porque automáticamente el motociclista pierde el equilibrio y podría caer debajo del vehículo y la rueda trasera rodar sobre él, motivo por el cual ocurre un arrollamiento. Los accidentes por deslizamiento también vemos siempre en estos tipos de accidentes de motocicletas. Ellos caen, sufren otras lesiones y se deslizan, por lo cual vamos a encontrar abrasiones severas y escoriaciones como las vistas en la imagen. Traumatismos en peatones, principalmente son los arrollamientos. Últimamente son más escasos, pero siguen ocurriendo. Y tenemos que tener en cuenta varios factores, entre ellos los parachoques, el frente del parabrisas del vehículo, si se encuentra damnificado o no, y el suelo, porque son los lugares de 3 impactos que solemos tener. En el caso del parachoques, siempre termina fracturando miembros inferiores. Siempre tenemos lesiones de miembros inferiores en cualquier tipo de arrollamiento. Si tenemos rotura del parabrisas o una deformidad, sospechar de que el cráneo del paciente fue a impactar por el parabrisas. Y por último, siempre en todos los pacientes de arrollamiento, sospechar de que terminaron en el suelo o en una superficie sólida. Pocos son los casos que terminen sobre una superficie tipo pastizal o que no debieron de colapsar o no colapsaron contra algo sólido. La mayoría de las veces terminan sobre algo bien duro. Entonces, no solamente tenemos ya un traumatismo craneoencefálico, no solamente tenemos ya fracturas individualizadas, sino que tenemos a un paciente complejizado de politrauma. Y en los niños, mucho peor. Los niños tienen una menor altura. Por ende, todos estos traumatismos son de mayor severidad. ¿Por qué? Porque tanto el paragolpe, el parabrisas, el capó se vuelven uno solo. Y en este caso, automáticamente al impactar contra el niño, impactan prácticamente todo de una vez. Camionetas de mediano a gran porte terminan desplazando totalmente a la criatura o al niño directamente en dirección de adelante y los arrojan. Entonces, siempre es bueno conocer la cinemática del trauma de estos tipos de impactos, porque nos van a decir las lesiones que tiene el paciente. Y muchas veces se nos pasa. Es importante por eso al socorrista preguntar estos detalles. Y tenemos que respetar siempre esa hora dorada. Siempre y cuando consigamos que un paciente llegue al hospital previo a una hora, vamos a hacer de que sus posibilidades de supervivencia y de disminuir las lesiones que posean sean mucho mayores.
Y no olvidar nunca de que el trauma es una enfermedad, ¿sí? Porque realmente en estos casos tenemos una epidemia nacional de traumatismo por accidentes de motocicletas y entre otras cosas, pero pensemos de esta manera. Si el trauma lo abordamos como una enfermedad, lo abordamos que debemos insistir en su prevención, ¿sí? Vamos a disminuir no solamente los costos del Estado, sino de que también vamos a aumentar justamente la productividad nuestra población joven. Pero a partir del momento de que no tomamos conciencia, no se apliquen políticas firmes, en el caso de las motos, disculpen que sea tan insistente con las motos, es que nada más veo el día a día en el hospital de trauma donde trabajo, la cantidad de pacientes que tenemos por accidente de motocicleta y sin casco. Entonces, mientras tengamos esa inconsciencia también de la población, muy difícilmente consigamos disminuir esos números que le mostraba anteriormente. Y es más, algunos pueden entrar al día de hoy a la página de la patrulla caminera y ya tienen catalogados la cantidad, la incidencia de accidentes de motocicleta que tuvimos este año, de vehículos en general, y la cantidad de muertes y de secuelas que quedan en la familia. Y es abrumadora, aún con el efecto pandemia que tuvimos y que hubo cuarentena, sigue siendo muy grande. Les dejo con esta imagen, termino la conferencia diciéndoles y mostrándoles una foto cercana a mi hogar, en el cual vemos que fácilmente se violaron por lo menos 7 leyes de tránsito y en el cual vemos que principalmente el motivo por el cual los traumatismos siguen siendo una epidemia en el Paraguay es debido a la inconsciencia de la gente, ya que no existen políticas firmes, rígidas, que nos ayuden a disminuir la misma. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando las conferencias. Una vez más agradecemos al doctor Esteban García por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEN 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de todos los asistentes y recordemos siempre que somos FELSOCEN, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas